Barranqueños, por favor presten especial atención a este video. Quiero que hablemos del presupuesto de la ciudad, de los ingresos que recibimos, de los gastos en los que incurrimos, de los recursos de libre destinación para proyectos estratégicos y del nivel de endeudamiento. De antemano, quiero decirles que la situación financiera de la ciudad es crítica. Durante muchos años, de manera irresponsable, han recargado el presupuesto de la ciudad con gastos ineficientes, gastos exagerados en personal, sanciones y demandas perdidas que se suman al gran endeudamiento para proyectos que no han sido estratégicos, que dejaron inconclusos y sin dinero para terminarlos. Sumado a esto, por la mala administración que hicieron de las regalías, hoy la ciudad tiene una sanción que nos impide hacer uso de estos recursos. Y como si esto fuera poco, anularon el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial que presentó la administración anterior. Los ingresos de nuestro municipio son aproximadamente 950.000 millones de pesos en el año, que se compone de tres fuentes principales que son los ingresos tributarios, que son cerca de 480.000 millones de pesos en el año, los ingresos no tributarios, que son 450.000 millones de pesos, y los recursos de capital, que tan solo son 17.000 millones de pesos. Los ingresos tributarios se componen principalmente del impuesto de industria y comercio, que son 300.000 millones de pesos en el año, el impuesto predial, que llega a 50.000 millones de pesos al año. También tenemos ahí el impuesto de alumbrado público, 40.000 millones de pesos al año, avisos y tableros, que también son cerca de 40.000 millones de pesos. Tenemos la sobretasa ambiental, sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina, que entre las tres suman un poco más de 30.000 millones de pesos. Y por último, tenemos la tasa pro deporte, la estampilla pro cultura, la estampilla pro anciano, que entre las tres suman un poco más de 15.000 millones de pesos. Por otro lado, tenemos los ingresos no tributarios, que son 450.000 millones de pesos, que se componen principalmente de las transferencias que recibimos del gobierno nacional y de otras entidades. Aquí encontramos ingresos como el Sistema General de Participaciones, que son cerca de 250.000 millones de pesos en el año. Encontramos las transferencias para el régimen subsidiado de salud, que son un poco más de 140.000 millones de pesos. Y encontramos transferencias del departamento, de Cor Magdalena y de otras entidades que suman cerca de 40.000 millones de pesos al año. Por último, tenemos los recursos de capital, que son 17.000 millones de pesos en el año, que vienen de los rendimientos financieros que pagan los bancos y de los retiros que hagamos del Fondo de Pensiones Territorial. 950.000 millones de pesos al año, casi 1 billón de pesos. Parece mucho dinero, ¿verdad? Pero por eso es importante que conozcamos todos los gastos y obligaciones que tiene el municipio para saber realmente cuáles son los ingresos de libre destinación con los que contamos para financiar los proyectos estratégicos. Los principales gastos de nuestro municipio son 6. El primero de ellos es el gasto de funcionamiento, que se compone de 3 rubros principales. Los gastos de la administración central, donde están todos los gastos de arriendo, los gastos de personal, que solamente el gasto de personal son cerca de 120.000 millones de pesos al año, gastos de servicios públicos y demás gastos que necesita la administración central para poder funcionar. Dentro de los gastos de funcionamiento, también tenemos los gastos para la educación, que solamente en salarios de docentes son más de 100.000 millones de pesos, y para garantizar el funcionamiento de las escuelas se requieren cerca de 180.000 millones de pesos en el año. También tenemos dentro de los gastos de funcionamiento los gastos del régimen subsidiado de salud, que son un poco más de 210.000 millones de pesos que deben transferirse directamente a las entidades prestadoras del servicio de salud. Estos gastos de funcionamiento suman en total 590.000 millones de pesos, es decir, solamente en funcionamiento se van cerca del 62% del presupuesto de nuestro municipio. El segundo gasto principal de nuestro municipio son las transferencias que hacemos a otras entidades, que suman cerca de 50.000 millones de pesos al año. Ahí encontramos las transferencias al Consejo, a la Personería, a la Contraloría, al EDUBA, al INDERVA y al CPC. El tercer gasto u obligación importante que tenemos en nuestro municipio son las transferencias de servicios públicos, que suman aproximadamente 80.000 millones de pesos al año. Encontramos ahí el alumbrado público, que son cerca de 40.000 millones de pesos que tienen que transferirse a la empresa que maneja la concesión hace más de 20 años. En segundo lugar,
tenemos el subsidio de acueducto y alcantarillado, que son cerca de 14.000 millones de pesos que se transfieren a la empresa Aguas de Barranca Bermeja. También tenemos la sobretasa bomberil, que son cerca de 9.000 millones de pesos que se gira a el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Barranca Bermeja. Tenemos la sobretasa ambiental, que es un recurso que se debe transferir también a la Corporación Autónoma de Santander. Y por último, tenemos el subsidio de aseo, que son cerca de 9.000 millones de pesos que se debe transferir a las empresas que prestan el servicio de recolección de basura en Barranca Bermeja. La cuarta obligación importante que tenemos en nuestro municipio son las destinaciones específicas, ya sea por una ley o por un acuerdo municipal de nuestro Consejo Distrital. Entonces tenemos acá destinaciones como la estampilla para anciano, la estampilla para cultura, la tasa pro deporte, los recursos que nos gira Cor Magdalena, el Fondo de Seguridad Territorial y el Fondo de Infraestructura Educativa y otras más. En quinto lugar, dentro de esos compromisos que tenemos como municipio, tenemos que hacer unas inversiones obligatorias que suman más de 90.000 millones de pesos, de los cuales un poco más de 70.000 son para la educación de Barranca Bermeja. Servicios públicos, el PAE, el transporte escolar, la vigilancia, el aseo de los colegios y el programa de becas. Y adicionalmente hay que financiar también inversiones para las minipetares, para las víctimas y para hogares de paso. En sexto lugar, y el punto más delicado, es el servicio de la deuda que tiene que pagar nuestro municipio. Son cerca de 70.000 millones de pesos al año de una deuda de los últimos 12 años, de 3 endeudamientos que ha tenido la ciudad, uno por 160.000, otro por 50.000 y otro por 70.000. Que en todos estos años no han amortizado esa deuda, porque hoy recibimos un endeudamiento de 245.000 millones de pesos. Y acá es importante mencionar algo. El problema no es endeudarse. El problema es para qué se usa el endeudamiento. Y juzguen ustedes, con esos más de 300.000 millones de pesos que han pedido en crédito, ¿qué proyecto estratégico se ha desarrollado los últimos 12 años en nuestra ciudad? Entonces, si cogemos esos ingresos de 950.000 millones de pesos, le restamos esos 6 gastos que acabo de mencionarles, que entre los 6 suman un poco más de 940.000 millones de pesos, solamente tendríamos 10.000 millones de pesos de libre inversión para poder financiar los proyectos estratégicos que queremos para nuestra ciudad. Es decir, solamente el 1% del presupuesto puede usarse para financiar estos proyectos estratégicos. Un momento, porque aquí no hemos acabado. También tenemos que buscar más de 150.000 millones de pesos para pagar sentencias en demandas que ha perdido la alcaldía a lo largo de todos estos años. También tenemos que buscar los recursos para terminar las más de 10 obras inconclusas que quedaron de gobiernos anteriores, como el Mirador del Río, como la planta de lodos, como la PETAR, como los puestos de salud de la Floresta y CDB y otras obras más. A pesar de este panorama financiero tan difícil, hoy quiero decirles que estamos organizando la casa y que pronto les daré a conocer el plan de austeridad para el progreso, con el que daremos vida a los proyectos estratégicos que soñamos y nos merecemos todos los barranqueños.